Muy buenas tardes, amigas y amigos, un gusto saludarles en esta tarde de martes 7 de abril del año 2026. Los saluda su docente Marlon López, docente del curso de Derecho Procesal del Trabajo 1 para mis estudiantes de la sección F del séptimo semestre de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, saludándolos en esta tarde de martes en esta sesión que tendremos a bien realizar de manera virtual. Voy a dar unos minutos para poder iniciar con nuestra clase, en lo que las compañeras y compañeros de nuestro semestre tienen a bien poderse conectar a nuestra transmisión. Vamos a dar unos segunditos para mientras empezamos nuestra clase. ¿Qué tal, Kelly? ¿Cómo estás? Buena tarde, gusto saludarte. Buenas tardes, Dani, gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Viviana? Hola, Merly. Buenas tardes, Catherine. ¿Qué tal, Nora? Gusto saludarles, compañeras. Bienvenidas a nuestra transmisión. Gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a abordar los temas que tenemos previsto abordar en esta tarde. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad como docentes. Y aparte de todo, chicos, creo que no está de más el expresar esta contrariedad que se genera o que se ha generado en torno a nuestra, ¿cómo decirlo, chicos? ¿Qué tal, Noemí? Toda esta situación que se ha generado en torno a nuestra casa de estudios. Creo que la gran mayoría, ojalá y así sea, ustedes se han advertido lo que los distintos medios de comunicación han transmitido en torno a lo acontecido con el cierre de las instalaciones de la ciudad universitaria y las acciones que han sido realizadas por un grupo de personas quienes se presume son estudiantes, quienes han decidido irrumpir en dichas instalaciones. Veía hace un rato lo que estaban transmitiendo precisamente por medio de Facebook Live algunas personas de lo que estaba sucediendo en la sede de nuestra universidad. Triste, lamentable las acciones que toman estas personas, acciones de carácter violento.
No soy quien tal vez para emitir alguna opinión en torno a si las mismas son buenas o malas, a si son justificables o no, pero sí considero, muchachos, que de prestarle atención a este tipo de acciones que se dieron y que han desencadenado en la apertura de las puertas de la ciudad universitaria. Hubo pues ataques incluso a una persona, le quitaron su celular, un trabajador de la universidad. Yo en lo particular, créanme, porque pues lo vi cómo se desencadenaron estos acontecimientos. Pues sí, la verdad me dio mucha pena y creo yo que sí debemos de ser objetivos en cuestionar este tipo de acciones represivas en contra de personas que tal vez están allí únicamente cumpliendo con una obligación o con una responsabilidad como trabajadores que son, y que en este caso pues fueron objeto de esta persona, objeto de la desapoderación de su teléfono celular. En fin, o sea, creo que, bueno, hay un dicho que priva en este tipo de circunstancias, y de verdad, muchachos, se los expreso con toda la sinceridad del caso. Creo que es importante que advirtamos en cómo estas cosas pues van afectando o van desencadenando en actitudes o en actividades no propias de lo que debe de darse en el seno de nuestra casa de estudios. Y perdón, chicos, pero se me pasó algo aquí, se me quedó un poquito oscura la imagen, que tengo conectado mi teléfono al cargador y bueno, ahí tengo algunas dificultades para posicionarlo. Pues les decía, no, pobres estas personas que es un grupo de personas pues que se presumen son estudiantes, ingresaron por la fuerza a nuestra universidad, destruyeron prácticamente los portones que tenían vedado el ingreso de personas a la universidad, y pues empezaron a atacarlos a esta persona, a este trabajador. Pues le quitaron su teléfono celular y la persona al final de cuentas creo que no logró recuperar su teléfono. En fin, una situación muy triste, muy lamentable, que se está generando en torno a lo que acontece en nuestra universidad. Ojalá y pues Dios primero pues prive la sensatez, prive la tranquilidad, prive la objetividad y no se le cause perjuicio a personas que de cierta forma pues tal vez lo único que están haciendo ahí en nuestra universidad es cumplir con un trabajo, cumplir con una responsabilidad, cumplir con una responsabilidad u obligación. Las personas que estaban ahí, que se apreciaba por el video que vi, que eran trabajadores de la universidad, eran pues personas plenamente identificadas, ¿no? Y bueno, la verdad, triste, me causó mucho pesar que estas personas fueran violentadas en su integridad, y pues ojalá y todos en general estén bien. Estas personas que son trabajadores de la universidad pues estén sanos, salvos y con sus pertenencias en buen estado. Y pues no sé, hasta ahorita pues tuve que separarme de la transmisión porque pues teníamos que cumplir acá con la responsabilidad de transmitir nuestras clases. Tuve que dejar esa transmisión y no sé qué es lo que estará sucediendo en el seno de nuestra universidad y qué es lo que estará aconteciendo. La verdad, muy triste, lamentable que todo esto que se está generando por los mismos intereses, y cómo estos intereses se van afianzando en el comportamiento de las personas que son enviadas para manifestar una actitud en torno a lo que acontece en nuestra universidad. En fin, gracias por escucharme y bueno, chicas, ya tenemos 37 personas que se han incorporado a nuestra, permítanme un segundito, ahí está, a nuestra transmisión. Vamos a
por instrucciones de las autoridades superiores que hemos recibido, los que pues ejercemos nuestra labor docente, se nos ha instruido para que pues cuando estemos empezando nuestra clase pues hagamos una captura de pantalla y podamos, esto tenemos que enviarlo a ciertas lugares y correos para poder pues comentarles qué es lo que está, para evidenciar que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de impartir nuestra clase por medios virtuales. Solo quiero saber, texto, sticker, rotar, micrófono, flash. Ok, aparece mayor cosa acá. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Elizabeth? Gusto saludarlos, amigos. Quiero ver, solo quiero copiar acá algo y se los para transmitirles acá. Que donde, Dios mío. Espérenme, chicos, que la tecnología acá nos atropella, pero bueno, chicos, perdón, no encontré dónde. Perdónenme, muchachos, mi ignorancia, de verdad, no sé, tengo bloqueadas ahorita las ideas, en donde quisiera. ¿Qué tal, Valesca? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, poder escribir algo acá, pero no me aparece dónde. No encuentro. Bueno, vamos. Bueno, chicos, perdónenme, estaba tratando de enviar un mensaje, de escribir algo, pero no me fue, no encontré cómo hacerlo acá. La verdad no encuentro todos los productos en vivo, taca. De verdad, qué bruto, licenciado. No lo encuentro. Bueno, primero Dios, todo sin mayor novedad. Bueno, chicos, vamos a seguir con desarrollando algunos temas que tenemos que pues avanzar en nuestro desarrollo después de nuestro largo descanso previo el jueves previo a la Semana Santa, que ya no dimos clase por la suspensión de labores que se dio, luego el descanso de Semana Santa, y ahora pues después de Semana Santa estamos acá de regreso. Ahora, para ir concluyendo un poco con los temas que tenemos que abordar del material que con el cual estamos trabajando, chicos, nos ubicamos en la diapositiva número 34. Las 33 diapositivas anteriores ya vimos su contenido y
En ellas pues ya hablamos sobre el tema de cómo está conformada la organización de los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social, cómo están los qué juzgados de primera instancia y salas de apelaciones son los que existen a nivel nacional y son los que en su momento están pues por disposición de ley, están facultados para poder entrar a conocer de los temas del trámite de los juicios ordinarios en materia de trabajo, ¿sí? Bueno, ahora nos toca ver el contenido de la diapositiva número 34 y en ella encontramos los impedimentos, excusas y recusaciones. Bueno, algo que quiero que tengamos en claro, chicos, y si me permito pues reiterarles, y es que sí es importante que advirtamos que en este contenido vamos a ver aquellas figuras procesales, tal y como lo señala la forma como está identificado nuestro material. Solo quiero llegar al principio, y es que primero tenemos dos aspectos o dos temas que están acá separados. Primero, la organización de los tribunales de trabajo en materia de los tribunales de trabajo a nivel nacional, ¿sí? Es decir, cómo está organizada la Administración de Justicia Laboral, a qué órganos jurisdiccionales son los que les compete conocer determinados trámites o determinadas circunstancias. Luego, en una segunda parte, encontramos aspectos generales y figuras procesales del juicio ordinario previas al juicio oral, ¿sí? Entonces vamos a encontrar acá figuras que por alguna circunstancia puede ser necesario utilizar previo a entrar al juicio oral en materia laboral, ¿sí? Y de esa cuenta es que caemos a la diapositiva número 34. Acá tenemos que, les comparto yo, estas dos figuras procesales, de hecho son tres, son los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Quiero que entiendan algo, muchachos. Vean, les explico esto porque, pues aparte de todo, pues creo que es mi responsabilidad hacerlo, porque es algo que se da en la práctica, es algo que en su momento ustedes pueden verse en la necesidad, de manera objetiva, pueden verse en la necesidad de utilizar estas figuras procesales para, pues, hacer valer el derecho de su cliente, ¿sí? Puede ser que en el trámite de un juicio laboral ustedes se encuentren ante una situación que dé mérito a utilizar estas figuras procesales, y esta pues situación va a ser el que ustedes tengan o se enfrenten ante ¿cómo decirlo? Una de estas causas o causales que pueden dar mérito a que el juez o la jueza que vaya a conocer de su asunto, o el magistrado o magistrada que vaya a conocer de su asunto, tenga un impedimento, tenga una dificultad, exista una causal que advierta que esta persona no puede seguir conociendo del trámite de sus del juicio ordinario laboral. Y ya se incorporaron acá Mónica Mota, Gon Yoli, Valesca Gómez, Eli Olga, Eunice Martínez y Melvin Sierra. Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Sí? Aún no tienen, ya primero Dios, en esta semana les termino de calificar sus exámenes en Eunice y les hago la publicación de sus notas. ¿Sí? Bueno, siguiendo acá, entonces les comentaba que acá encontramos estas tres figuras procesales que ustedes tienen que conocer. Y ojo, que esto no es propio del juicio ordinario laboral, no es exclusivo del juicio ordinario laboral. Estas son figuras procesales que pueden ser utilizadas en cualquier proceso. Oigan bien, y es importante que ustedes las conozcan y aprendan a manejarlas, pues al menos tener ahora una luz de qué hacer ante determinada circunstancia. Por ejemplo, la ley del organismo judicial establece tres figuras procesales que pueden utilizarse o que pueden invocarse para hacerle ver al juez o al magistrado que no puede conocer del asunto del que se está tratando, ¿sí? Dame un segundito, muchachos, solo voy a limpiar mis lentes. ¿Qué tal Brenda? ¿Qué tal Melvin? Gusto de saludarlos, bienvenidos. No sé si ya los había saludado, pero si no, pues bienvenidos. Bueno, acá en la diapositiva encontramos que, y ojo,
que no es que esto de cierta forma también lo encontramos regulado en el Código de Trabajo y que de cierta forma, chicos, acá el procedimiento propio que utiliza el código o que regula el Código de Trabajo para los impedimentos, las excusas y las recusaciones lo encontramos regulado en los artículos del 316 al artículo 320. Ahí encontramos, ¿sí?, el procedimiento del artículo 316 al 320. Específicamente, en el artículo 317 encontramos que las partes, oigan bien, las partes tienen derecho de pedirle al juez que se excuse y el de recusarlo con expresión de causa legal en cualquier estado del juicio. Esta disposición no rige para los tribunales de conciliación y arbitraje, que se regulará por lo establecido en el capítulo respectivo. O sea, para los tribunales de conciliación y arbitraje tienen su procedimiento específico. Acá nos vamos a ceñir a lo que regula el Código de Trabajo para la excusa o recusación de un juez y, ojo, también de un magistrado. Es importante que advirtamos que el magistrado también o magistrada se le puede pedir que se aparte del conocimiento de un proceso o se le puede recusar para que de igual manera pues no conozca, ¿sí? Bueno, entonces acá encontramos en el artículo 318 lo siguiente: si el juez estimare que es cierta la causa alegada, dictará resolución dándose por recusado y mandará pasar el asunto a quien deba reemplazarlo. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Es decir, oigan bien, el artículo 318 permite que el juez advierta, reconozca que la causal que se está invocando es cierta. Y si el juez reconoce que es cierta la causal, se dará por recusado y mandará pasar el asunto a quien deba reemplazarlo. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Oigan bien, si aquí viene, esto pasa cuando el juez dice, bueno, sí es cierto que lo que me están diciendo, sí es cierta la causal que están invocando, ¿sí? Ojo. Entonces, señores, yo me aparto de conocer del proceso y voy a mandar el proceso con el juez con el juez dice que quién deba reemplazarlo. Es cuando el juez decide aceptar esa manifestación de las partes de que se aparte del conocimiento del proceso. Segundo párrafo del 318. Si el juez estimare que no es cierta la causal o que no da lugar a recusación, lo expresará así en auto razonado y mandará pasar el asunto a la sala de apelaciones jurisdiccional, la que debe resolver dentro de 24 horas de recibidos los autos. Pero si dentro de ese término alguna de las partes pidiere la recepción de pruebas, las que deberá individualizar, estas se recibirán en una audiencia verbal que se verificará dentro de un término de 3 días, pasada la cual resolverá dentro de 48 horas. Es cuando, por ejemplo, alguna de las partes que está recusando al juez tiene pruebas que aportar y estas pruebas van a ser recibidas por la sala, según lo que regula el segundo párrafo del artículo 318. Artículo 319. En los casos que proceda una excusa, oigan bien, en los casos en que procede una excusa, en que procede una recusación o un impedimento, se observarán las reglas siguientes. Y aquí nos establecen: A. Si se trata de un juez de trabajo y previsión social, se mandarán pasar los autos al juez de igual categoría más próximo. En los casos acá, en el departamento de Guatemala, en donde tenemos juzgados pluripersonales, los procesos se trasladan al juez, se trasladan en todo caso, dependiendo de las circunstancias, si se dan los supuestos que regula tanto el Código de Trabajo como la ley del organismo judicial, dice, si se trata de un juez de trabajo, se mandará pasar los autos al juez de igual categoría más próximo. ¿Qué pasa? Desde el interior del país, ahí es en donde se complica un poco la situación,
porque de buena suerte, creo yo, en un 95% de órganos jurisdiccionales existen los juzgados pluripersonales. Entonces, como el problema es contra el juez, si el juez tiene alguna situación que impide, que genera una causal, o que produce una causal para que sea recusado o él se excuse de conocer, o exista un impedimento, porque son tres cosas distintas, ¿sí? Dice, el juez se mandarán los autos al más próximo. El expediente se va a trasladar ante el juez más próximo, inmediato, más cercano. En este caso, como repito, ya creo yo, un 95% de los órganos jurisdiccionales son pluripersonales, entonces pues ya se manda al juez B, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Hicieron unas preguntas, ahorita vamos a ver, Claudia. Okay. Nelson, ¿qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, a tus órdenes, un abrazo a la distancia, que estés bien. Licenciado Kevin Pajarito, gusto de saludarte, Kevin, que Dios te bendiga. Claudia pregunta, licenciado, perdone, ¿podría explicarme lo que significa excusar y recusación? Bueno, sencillo. La excusa es aquella facultad que ejerce el juez de apartarse de conocer un asunto. Ahora, recusarse o recusarlo es la acción que realizan las partes y pedirle al juez que se aparte de conocer el proceso. En sí, esta es la diferencia que su servidor ha encontrado, más práctica, más sencilla, y es la que, en términos generales, entendiendo todo el andamiaje jurídico que regulan estas figuras procesales, entendiendo este andamiaje, vamos a darnos cuenta que la excusa es la facultad que tiene el juez, y ojo, y aquí voy a explicarles algo bien interesante, la facultad que tiene el juez de decir, miren, existe esta causal, existe esta circunstancia que me impide a mí conocer del asunto. Pero ya vamos a ver cómo, en cierta forma, va a prevalecer, y les voy a contar una anécdota que tuve muy particular, una experiencia personal que tuve en torno a un caso en donde surgió una causal. ¿Sí? Entonces, esas son digamos, la explicación que puedo darle, Claudia, en torno a qué es una excusa y qué es una recusación. La excusa la decide el juez de manera voluntaria. El juez le dice a las partes, miren, tengo esta causal y lo pongo en conocimiento de ustedes porque esta causal me genera a mí la dificultad para poder conocer del asunto. Se lo pongo en conocimiento y ya vamos a ver qué libertades le dan las partes, cosa que aquí en el Código de Trabajo no está regulado, pero sí en la ley del organismo judicial. ¿Qué tal, Lick? Le saluda Jorge. ¿Qué tal? El demandante puede solicitar correr audiencia para completar más pruebas en contra del patrono. Lick le saluda Jorge. ¿Qué tal, Jorge? El actor, el demandante, puede solicitar correr la audiencia para completar más pruebas en contra del patrono. Bueno, vamos a ver más adelante y Jorge, le agradezco, interesante su pregunta, pero ahorita no es un tema que estoy abordando, es un tema que sí vamos a ver cuando nos toque que ver la ampliación o modificación de la demanda, en donde, por ejemplo, pues puede darse una situación muy parecida a la que usted nos comparte. Le voy a agradecer. Acá Alex pregunta y la diferencia entre impedimento y excusa. Ahorita, cuando caigamos a la ley del organismo judicial, les voy a dar esa diferencia. Sí, Alex, por favor, te ruego tu atención ahorita en unos minutos. A sus órdenes, Claudia. Claudia dice, excelente, me encantó la explicación porque entendí. Muchas gracias, Claudia. No había logrado comprender los términos. Ok, muchas gracias, Claudia, muy fino. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Saludos hasta mi querida y bella Malacatán. Gusto de saludarte. Buena onda, mi querido Víctor. Pues esto es en cuanto a lo que puedo explicarles sobre la excusa y la recusación. El impedimento, ahí ya vamos a entrar ahorita, luego de que nos traslademos a lo que regula la ley del organismo judicial al respecto, creo que me van a comprender de buena manera a qué podemos diferenciar, porque sí tienen sus diferencias. Óiganme bien, el impedimento, la ley sí es muy clara, y en este caso, si se dan cuenta, los impedimentos acá, al darse las causales
que regula la ley del organismo judicial, tal y como lo regula el artículo 316, solo acá que el artículo 316 regula, según su contenido, están en otros artículos, hace referencia a unos artículos de la ley constitutiva del organismo judicial, a lo que regulan los artículos 137, 38, 39, 40, 41 y 42 y 43. Ojo, que aquí no son estos artículos los que en la actualidad regulan los impedimentos, excusas y recusaciones. Estas están en la actualidad contenidas en los artículos del 122 al 100, ahorita les digo. En el caso de, bueno, en términos generales, desde el artículo 122 al artículo 134 de la ley del organismo judicial, ¿sí? Antes, en la ley constitutiva del organismo judicial, estaba regulado todo lo que era impedimentos, excusas y recusaciones en los artículos 137 al 143. Pero como esta ley cambió y se llama ahora ley del organismo judicial, encontramos que los impedimentos, excusas y recusaciones están del artículo 122 al artículo 134. Ojo, por favor. Ok. Vamos a regresar a lo que les estaba explicando. Bueno. El artículo 319 señala en la literal B cómo debe procederse cuando se está pidiendo o se está generando un impedimento, una excusa o una recusación en uno de los magistrados de sala. Si se trata de uno de los magistrados de las salas de trabajo y previsión social, se llamará a los suplentes en su orden. Les cuento, chicos, cuando la Corte Suprema de Justicia hace los nombramientos, que es quien por disposición de ley hace los nombramientos de los magistrados en cada una de sus salas, designa 2 magistrados suplentes. Es decir, la Corte Suprema de Justicia, por disposición de ley, al hacer estos nombramientos, designa los titulares, magistrado titular y magistrados titulares, que es el presidente y los vocales. A veces hay magistrados de apoyo que son nombrados también por la Corte Suprema de Justicia, pero generalmente cuando se salen estos nombramientos, salen, como les repito, los magistrados titulares y 2 suplentes. En su momento, pues dentro de mi carrera, pues me place compartirles que en su momento fui designado como magistrado suplente de una sala de apelación. Ahorita no recuerdo qué sala fue, pero pues dentro de mi carrera fui designado, repito, como magistrado suplente de una sala. He sido designado, pero como no se dio la oportunidad de entrar, fue la sala de la sala mixta de Petén, de la sala regional mixta de Petén, que allá estaba el magistrado presidente, el licenciado Efraín Sandoval y la doctora Carolina González y no era Carolina González, que Dios mío, Carol Vázquez, es la otra, una vocal, y el magistrado, el otro vocal, se me va el nombre ahorita, no recuerdo bien. Con ellos me habían designado para ser magistrado suplente, si no mal recuerdo. Nunca pues se dio la oportunidad, porque el tema de la magistratura suplente es que por disposición de ley los que son designados magistrados deben dejar de ocupar cualquier otro cargo que estén ocupando, y yo no iba a dejar mi judicatura por algo pues incierto de cierta manera, ¿sí? El punto es que los magistrados suplentes son llamados a cubrir la ausencia por alguna circunstancia de los titulares. Esa es la razón de ser, y esto vino a mi mente por lo que regula la literal B del artículo 319. Si se trata de uno de los magistrados de las salas de trabajo y previsión social, se llamará a los suplentes en su orden. En caso que todos tuvieran impedimentos de conocer, la Corte Suprema de Justicia designará dentro de las 24 horas siguientes de serle comunicado a los otros magistrados suplentes de trabajo y previsión social por el orden de su elección. Y si aún así no se lograse integrar la sala, por estar estos igualmente impedidos de conocer, llamará a los magistrados suplentes de la Corte de Apelaciones del Fuero Común, también por el orden de su elección. Bueno, hará una integración. La Corte Suprema, la ley trata de dar salidas a eventuales problemas o dificultades que puedan generarse. Trata de dar esas salidas.
Esto es en cuanto a los magistrados. Y luego, oigan bien la literal C, si se tratare de un miembro o de varios de los tribunales de conciliación y arbitraje, se llamará en su orden en las respectivas listas a los que deben sustituirlos. En caso se agotaren, la sala de apelaciones que corresponderá a la designación entre los suplentes por su orden. Esto es lo que la ley establece en cuanto a cómo va a materializarse el cambio del juez, del magistrado o de la persona que integra el Tribunal de Arbitraje y Conciliación, según el Código de Trabajo. Por último, el artículo 320. Las partes en un mismo asunto pueden o podrán recusar con expresión de causa o sin ella hasta 2 secretarios, oficiales o notificadores, en cuyo caso el juez dictará resolución mandando pasar los autos a otro de los oficiales o notificadores. O sea, las partes pueden, si lo consideran, ojalá y no sea solo por fregar, perdónenme el uso de la expresión, o solo por querer hacerlo, pedir la recusación o plantear la recusación de un auxiliar judicial, de un oficial, de un notificador o de los secretarios, pues pueden hacerlo, están en libertad de hacerlo. Puede ser que exista o que se dé alguna circunstancia en la cual el juez, el auxiliar judicial, oigas, el secretario, el oficial o el notificador tengan algún impedimento, alguna circunstancia, tengan algún interés que pueda ser manifiesto. Y en esas circunstancias, pues las partes pueden pedirle al juez, mire, ese secretario o secretaria, retírelo por favor, incluso dice sin expresión de causa. No es necesario que haya una causal de las que están reguladas en la ley. Las partes pueden pedir que se quiten hasta 2 secretarios, hasta 2 oficiales, hasta 2 notificadores, ¿sí? Eso según el artículo 320. Bueno, salimos de lo que regula el Código de Trabajo y nos vamos a lo que regula la ley del organismo judicial. En lo particular, chicos, quiero comentarles que en lo particular suelo... Espérenme, chicos, solo que... creo que voy a traer... Es que esta mi ley del organismo judicial es un poquito gruesa y cuesta que se quede abierta. Voy a conseguir una aquí cerca, permítanme. Esta está un poquito más práctica. Muy bien, aquí está un poco más práctica la apertura de la ley. Aquí vamos. Pues. Artículo 122. Impedimentos. Ok. En la ley del organismo judicial vamos a ver, pues, ¿cómo decirles, chicos? De una manera tal vez un poquito más clara, más sencilla, más comprensible, creo yo, cómo manejar estas 3 figuras procesales. Porque de hecho, si se dan cuenta, en los del 3, 16, 17, 18, 19 y 20, 5 artículos del Código de Trabajo, no está tan explicado o tan explicadas estas figuras, ¿sí? Por eso es que hacemos una integración normativa. Utilizamos tanto la ley del organismo judicial como el Código de Trabajo para abordar estos temas. Aunque solo no he escrito nadie. Bueno. Vamos, 122. Por favor, ubican su ley del organismo judicial en su artículo 122. Impedimentos. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado. Oigan bien. Acá en este artículo 122, literales de la A a la H, vamos a encontrar las causas o causales por las cuales el juez tiene un impedimento. El juez, jueza o magistrado. Ojo, esto es aplicable para jueces y magistrados. Juez, jueza o magistrado, magistrado. Tiene impedimento, tiene limitante para conocer. No puede conocer. No puede conocer. ¿Estamos? ¿Sí? El impedimento
impide, valga la redundancia del término, que el juez o magistrado conozca de un asunto. No puede. Uno, ¿cuáles son las causales para que exista este impedimento? Primero, ser parte en el asunto. Imagínense ustedes que hay una demanda, por ejemplo, en términos laborales, hay una demanda en la cual el juez es el patrono de la persona que promueve la demanda. Puede ser. Entonces, el juez no puede conocer de ese asunto. O, por ejemplo, puede que exista, por alguna circunstancia, que haga mérito a que yo promueva una demanda laboral en contra de mi patrono, el organismo judicial, ¿sí? O la Corte Suprema de Justicia, autoridades nominadoras. Entonces, es importante que advirtamos por qué no puedo yo conocer ese asunto, porque a mí me va a tocar que resolverlo. No sé si me explico. O sea, que yo sea parte del asunto. Obviamente, pues existe una genuina o una natural apreciación en torno a que el juez no puede ser parte en algún proceso que conozca, ¿sí? Entonces, por eso dice acá, es un impedimento, o sea, es algo que le impide conocer del asunto. Primero, A, ser parte en el asunto. B, haber sido el juez o alguno de sus parientes asesor, abogado o perito en el asunto. Es decir, que alguno de mis parientes, ojo que ahí entran los grados de parentesco, tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, creo que es los grados que están reconocidos por la ley que impiden que una persona conozca o que genere o que se dé esta circunstancia. En estos casos el juez no puede conocer. El juez está impedido, existe este impedimento para que el juez conozca. B, dice haber sido el juez o alguno de sus parientes, obvio dentro de los grados de ley, asesor, abogado o perito en el asunto. C, tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. Imagínense que el juez pues, tenga pues, intereses o beneficios que de alguna manera vayan a verse afectados con lo que se decida en el proceso. Entonces, obvio, ahí se genera un impedimento. D, tener el juez parentesco con alguna de las partes. Vamos, repito, a los parentescos que están reconocidos por la ley. Primero, dentro del segundo grado de afinidad y tercero de consanguinidad. Repito, tener parentesco, que el juez tenga parentesco con alguna de las partes, es decir, que yo sea pariente del actor o pariente del demandado, dentro de los grados que están establecidos en la ley. Ser el juez superior, dice, ser el juez superior, pariente del inferior, cuyas providencias pendan de aquel. O sea, aquí hablamos de que el juez no puede conocer del asunto cuando tenga relación parentesco del juez que digamos que jerárquicamente tenga que conocer. Por ejemplo, mi sala jurisdiccional es la sala tercera de la Corte de Apelaciones, ¿sí? Entonces, mi sala jurisdiccional puede ser que por azares del destino, algún pariente mío que ejerce la profesión de abogado, tengo mi tío, hermano de mi mamá, que es abogado, que trabaja, si no estoy mal, creo que todavía sigue trabajando en Pagua, mi tío, y de hecho, aquí les voy a contar que en su momento, por esta relación de parentesco que hay entre nosotros, me generaba un impedimento para conocer de los procesos en donde él comparecía como mandatario o la entidad que era la entidad demandada, él tenía esta relación laboral. Entonces yo lo hacía de conocimiento de las partes, y si las partes, aquí ya voy, yo les planteaba una excusa para conocer del asunto, ¿sí? Ahí vamos a ver ahorita qué figura utilizaba. Pero aquí, en esto dice, ser el juez superior, pariente del inferior. Por ejemplo, repito, que mi tío que es abogado, siendo magistrado de sala, porque fue magistrado de sala, hubiese sido magistrado de mi sala jurisdiccional, sala tercera. Entonces, ahí él estaba imposibilitado para conocer. Por eso dice, ser el juez superior,
ser el juez superior pariente del inferior. Era mi tío, él nunca integró una sala o esta sala de apelaciones, dejó de ser magistrado suplente, según recuerdo, y en este caso pues no se generaba, pero por azares del destino puede ser que alguna persona que es pariente de su servidor pueda ejercer ¿cómo decirlo? Ejercer esa función jurisdiccional en la sala y pues tener esta relación de parentesco conmigo, ¿sí? F. Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes. Es decir, que dice haber aceptado el juez o alguno de sus parientes, y ojo, que al hablar de parientes, acá la interpretación debe estar limitada a los parentescos que reconoce la ley. Y en este caso, pues repito, es el segundo de afinidad, el segundo grado de parentesco por afinidad y el tercero por consanguinidad. Y H, haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. Por ejemplo, que pues su servidor sea designado magistrado de sala, yo no puedo conocer de los asuntos que estoy conociendo en la actualidad como juez de trabajo. No puedo conocer de ninguno de ellos, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, que puede generarse una causal, un impedimento, un causal para que haya un impedimento para que yo conozca de ese asunto. Estas son las 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las 8 causales, ojo, que la ley establece que de darse, de materializarse, generan un impedimento para que el juez conozca. Y ojo, que ahí no puede conocer el juez. ¿Qué pasa si se genera una causal de estas? Dice, en los casos donde proceda una excusa, una recusación o un impedimento, ojo, según el artículo 319, por eso acá hacemos una integración normativa. Si se dan cuenta ustedes, en el Código de Trabajo no están establecidas cuáles son las causales para los impedimentos. Por eso no fuimos a la ley del organismo judicial, ¿sí? O sea, hay una mezcla entre lo que regula el Código de Trabajo, que establece algunos aspectos que es importante tomar en consideración como parámetros para resolver estas figuras, y otras establecidas en la ley del organismo judicial, como son propiamente las causales para resolver estos asuntos. Por eso, perdón chicos, solo quiero un segundito. Que tienen una resistencia ya preconcebida por ese tipo de ideas, que yo les voy a llamar una falacia. Todos deberíamos ser personas que ejercen el liderazgo, las palabras lindas que dicen esas infografías en una columna, en posiciones o sin posición, con nombramiento o sin nombramiento. Hay unas dimensiones de liderazgo que requieren nombramiento, pero otras no. Perdonen chicos que estoy en mi clase de doctorado y solo para estar pendiente acá de alguna información que envíen, perdonen hoy. Bueno, entonces acá hemos visto qué causales, qué artículo de la ley del organismo judicial regulan cuáles son las causales por las cuales una persona tiene, un juez o magistrado tiene un impedimento para conocer de un asunto. Y ahí sí que no hay para dónde. Si se da una de estas causales, que son 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, de estas 8 causales, ojo, ¿sí?, el juez tiene impedimento para conocer y no puede conocer, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que advirtamos y vamos a darnos cuenta que las causales, ya vamos a pasar a lo que regulan los otros artículos 123, en donde están regulados cuáles son las causales de las excusas. Ojo. Y ojo, aquí hay algo bien interesante que tenemos que manejar, y es que, chicos, solo quiero ver algo, perdón, que me entró un mensaje acá. Que las causales que regula
en este caso, la ley del organismo judicial, tanto para las excusas, son distintas a las causales que están establecidas en la ley para las excusas y las recusaciones. La causal del artículo 122 son solo para los impedimentos. Y aquí no están estas causales. Si se da alguna, el proceso sí o sí debe de salir del conocimiento del juez. El juez ya no puede seguir conociendo de este asunto, porque es una causal que limita esa posibilidad que él pueda seguir conociendo el asunto, ¿sí? Ahora bien, salimos de los impedimentos, artículo 122, y es importante que veamos también que es lo que regula el artículo 130. Si bien es cierto, era lo que les decía, el artículo 319 señala qué debe de hacerse, ¿sí?, para cuando exista una causal, cuando exista un impedimento en un juez o magistrado, ¿sí? El 319 nos dice qué juez va a conocer, si se da. En la literal B nos dice qué magistrado va a conocer, y en la literal C nos dice si algún integrante de los tribunales de conciliación o arbitraje y en ellos se da alguna de estas causales, pues ahí nos dice qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero cómo hacerlo es el asunto. Ahora bien, el cómo está establecido en el artículo 130. Por eso les puse acá en la diapositiva impedimentos, artículos 122 y artículo 130. 122, causales. 130, procedimiento. Miramos acá el 130. En los casos de impedimento, el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y las remita al juez que debe seguir conociendo. Sencillo. El 130 nos dice qué debemos hacer si se da una causal o un impedimento. Y el 319 nos dice qué juez es el que va a seguir conociendo. No sé si me entienden. Nos damos, o sea, hacemos una simbiosis entre lo que regula la ley del organismo judicial y el Código de Trabajo. Hacemos una mezcla para encontrar el camino correcto, ¿sí? Ahí está, bien. Celeste dice, que esto aplicaría también para los tribunales de conciliación y arbitraje. Cabal, Celeste, acá en la literal C del artículo 319, ahí regula, ahí se daría, de hecho, tanto los impedimentos, las excusas, las causales de excusa y las causales de recusación, aplica también para los integrantes de estos tribunales. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, te repito, lo que regula la literal C del artículo 319. Patrón, saludos, dice, de Champerico. Qué bendición, qué calorcito de estar por allá, algo rico. Feliz tarde, patrón, gusto de saludarte. Melvin dice, ¿conoce a la parte demandante? No sé, Melvin, ¿a qué se refiere? Tal vez de repente por ahí nos amplía sus conceptos, porque no le encuentro, no le hallo mucho sentido. Isaías dice, buenas noches, Lick, igualmente, gusto saludarte, Isaías, que Dios te bendiga. Nancy dice, Lick, buenas noches, soy de otra universidad, pero estoy muy agradecida con usted por compartir nombre. Muchas gracias, Nancy, es un gusto. Aquí cualquier cosa a tus órdenes. Igual chicos, los que son de otras universidades, es un gusto que por aquí estén visitando el vecindario y estén acá compartiendo, o que pues me permitan a mí pues también compartir mis conocimientos, ¿sí? Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Ok, vamos a regresar a la explicación que estaba dando. Dice, perdone, Melvin, discúlpeme, conoce a la parte demandante. Es que una cosa es conocer, vean. Es interesante, Melvin, lo que tú planteas. Tú puedes plantear la recusación que consideres pertinente de acuerdo a las causales que están reguladas en la ley. Con lo que el juez conozca a una de las partes, te puedo decir en términos generales de entradita, no pudiese generar alguna causal de entradita, ¿sí? Sin embargo, es importante que advirtamos que una cosa es conocer y otra cosa es tener una amistad íntima, una amistad fuerte, una amistad profunda, tener una amistad con alguien.
allí puede verse, ahí, ojo, y es interesante lo que tú planteas, Melvin, y te agradezco. Es interesante advertir qué pasa o qué pasaría si entre el juez y el magistrado existe una amistad con alguna de las partes. Vamos a ver qué es lo que establecen las causales al efecto. Nora dice, Lic, disculpe, artículo 319 literal A, dice, Lic, disculpe, artículo 319... No, Nora. La literal A es para jueces. O sea, cuando el expediente está en conocimiento del juez. La literal B es cuando se genera una de estas causales si el expediente llega a conocimiento de una sala. Y la literal C se refiere a los tribunales de conciliación de arbitraje. Eso no es materia de estudio en nuestro curso ahorita. No es materia de estudio en nuestro curso. La literal C, ¿sí? Porque se refiere a las causales por las cuales los integrantes del Tribunal de Arbitraje y de Conciliación pueden incurrir en un impedimento, en una excusa o en una recusación, ¿sí? Entonces, reitero lo que expliqué hace un rato. Aprendamos a diferenciar. Impedimento, o sea, es sí o sí, el juez se tiene que apartar. El juez se tiene que apartar, a la orden Nora. ¿Sí? El juez o magistrado. ¿Por qué? Porque se da una de las causales del 122. Y aquí entendamos bien. ¿Qué causa o por qué causal puede darse lo del impedimento? Que son distintas las causas a las de las recusaciones, a las de la recusación o la de la excusa, que ahí son las mismas. Causales para el impedimento, artículo 122. Causal para la excusa o la recusación, artículo 123. Ahorita vamos a abordarlo. Bueno. Entonces, perdónenme que insista, pero sí quiero que tengamos bien claro el escenario. Una cosa es el impedimento, ¿sí? Artículo 122, y lo hago mención porque el mismo Código de Trabajo lo regula en estas figuras procesales, ¿sí? Y no está de más que entendamos que el proceso laboral, como parte integrante del organismo judicial, como parte propia del organismo judicial, pues le son aplicables todas estas disposiciones de igual manera, ¿sí? Entonces aprendamos, impedimentos, ya entendimos qué causales, y ahí sí o sí el juez o el magistrado se tiene que apartar, si se da una de estas causales. Y ojo, que el impedimento, pues lo puede plantear de manera oficiosa el juez o el magistrado, o lo puede pedir alguna de las partes, ¿sí? Ojo que es interesante que advirtamos que está sujeto a esa libertad que puede ser planteada, ¿sí? Permítame, joven, solo quiero... La parte organizacional es diferente a la gestión, es diferente a la posición. No es mala, las posiciones no son malas. Y hay momentos en los que en los diferentes roles que jugamos tendremos que poner y cambiarnos los sombreros de los estilos de liderazgo. No es malo dar órdenes, solo hay que saber cuándo y cómo. ¿Verdad? No es malo. Perdón, chicos, tenía que ver algo aquí de mi clase. Bueno, ahora vamos a las excusas, ¿sí? Excusas. Escuchen bien. Oigan bien esto. Y por favor, pongámosle atención a palabritas claves. Excusas, 123. Los jueces deben. La norma es interesante. Vean cómo lo pone. Los jueces deben excusarse en los casos siguientes. Es decir, los jueces deben decirle a las partes que hay una causal. Y aquí nos establece un catálogo de opciones. A. Cuando tenga amistad íntima o relación con alguna de las partes. Vean, chicos, en este mundo jurídico, puedo decirles, uno tiene amistad, como dice el dicho, con Raimundo y medio mundo. Uno tiene amistad con mucha gente, pero yo puedo tener buen trato, puedo tener buena amistad, o puedo tener amistad con cualquiera, con Raimundo y medio mundo. Pero una amistad, según lo que la ley señala como íntima, híjole, es un poquito complicado. Porque una amistad íntima, incluso ha venido, no les miento, muchachos.
He tenido amigos que pues, en su momento y por una amistad que hemos tenido, me han planteado, por ejemplo, me dicen, mira vos, fíjate que tengo esta situación en este caso, échame la mano, mira, no puedo. Y yo tengo la libertad de decirte, mira, y perdóname, si te vas a enojar o te vas a molestar conmigo, perdóname, pero o sea, yo estoy acá para desarrollar un trabajo. Yo estoy acá para cumplir con una función. ¿Sí? ¿Y mi función cuál es? Es administrar justicia. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, incluso a veces la gran ventaja de que ahora tenemos videofilmación de las audiencias. En las audiencias, por ejemplo, me ha pasado y me pasó en una ocasión en donde el abogado de la parte demandada utilizó las figuras procesales que la ley le permite utilizar porque quería retrasar el proceso. Y ojo, chicos, que en lo particular, sí, una recomendación que creo debo de darles es que estas figuras están a la mano de los sujetos procesales para sanear el proceso, para liberarlo de situaciones que pueden generar una mala intención, un mal entendimiento, no sé, algo que pudiese dudar de que el juez vaya a resolver o actuar de manera objetiva. Yo siempre, créame, bendito mi Padre Dios, a Él le debo la oportunidad que me da todos los días de estar acá sentado en mi despacho, sentado en mi sala de audiencias. No obstante mis dificultades de salud que he enfrentado últimamente, pero y desde que empecé en esta labor hace ya, híjole muchachos, poco más de 20 años, en el año 2002 que empecé como juez de paz, que asumí este compromiso, pues siempre he procurado, he confiado siempre en mi Padre Dios y le pido a Él la sabiduría para actuar de manera correcta y justa. Así. A mi Padre Dios le pido, Padre, siempre ayúdame a hacer y actuar de manera correcta y justa. O sea, estoy acá para hacer lo justo y para hacer lo correcto. Entonces, igual, incluso si pues, me ha tocado a veces personas conocidas, incluso, les voy a contar una anécdota bien particular, pero bueno, voy a avanzar un poquito con esto, porque el tiempo se nos pasa rapidísimo, en donde como juez me tocó se enfrentar a una situación en un proceso en donde el actor había sido un abogado que hizo una escritura de su servidor en un arrendamiento con un tercero, pero el actor había sido el abogado que hizo esa escritura, él la firmó en una inmobiliaria, y cuando veo que aparece mi nombre en un listado de escrituras, híjole, yo me fui de espaldas, ni me acordaba yo, ni tenía una relación muy clara, muy concreta de quién era este abogado. Lo conocía. Bueno, en este mundo, muchachos, repito, ya bendito Dios, tengo más de 30 años de estar acá bregando en este mundo jurídico, desde que empecé más de 30 años, estoy hablando de los 33 años de estar en este mundo. En 1993 empecé mi andar acá como pasante, imagínense, y pues 33 años, se dicen fácil, pero uno conoce a cualquier cantidad de personas. Yo tengo muchísimos conocidos, pues cualquier cantidad de gente pues, me pueda conocer, alguien podrá decir que tiene amistad conmigo, pues puede ser que haya una amistad, un aprecio, una estima como profesional, puede ser, y obvio, pues en su momento, pues incluso les hablo, me tocó pues como juez de paz a personas que consideraba mis amigos, pero que incurrieron en una infracción a la ley penal, pues tocó que procesarlos, y ellos tuvieron que enfrentar el proceso y hacerles ver y decirles, miren muchachos, el proceso está así, ustedes tienen que enfrentarlo y enfrentar las consecuencias de sus actos. Yo creo que en esa medida, les digo, gracias a Dios, y no me aparto de esa gratitud permanente hacia mi Padre Dios sobre cómo es mi proceder. Pero voy a que es a lo que nos enfrentamos, y más cuando tenemos pues algunos ya bastantes años de estar bregando en este universo jurídico, y nos enfrentamos con personas con las cuales podemos tener una amistad, pero ojo, tener una amistad, tener un aprecio profesional,
una estima profesional es muy distinto a, por ejemplo, al menos yo lo veo así, una amistad íntima. Una amistad íntima implica obviamente pues tener, qué sé yo, una relación más frecuente, más constante, pues tal vez que desayunar, almorzar, cenar, salir a compartir en otros ambientes, con otras personas, en fin, mezclar tu vida personal, ¿sí?, con tu vida profesional, y ese es el punto al cual hay que tener cuidado. La literal A del artículo 123 señala, dice que los jueces, digamos el 123 en su inicio regula, los jueces deben excusarse en los casos siguientes: A, cuando tenga amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. Por ejemplo, puede ser que el juez tenga una relación marital de convivencia con alguna persona, y esta persona por alguna circunstancia pues es parte de algún proceso, y como parte del proceso, pues el proceso llega a conocimiento del juez. Imagínense, el juez dice, el juez debe excusarse, ¿sí?, en estos casos. B, cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes, o con parientes consanguíneos de alguna de ellas también. Vean, qué interesante, cómo se trata de proteger al juez y a las partes también, con estas figuras procesales que permiten o que advierten en algún momento que el juez no pueda seguir conociendo. Pero vamos a ver una circunstancia más adelante que me interesa dejar en claro. Cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones. Cuando yo tomé mi primer juzgado, con mi primer puesto como juez de primera instancia de trabajo en Malacatán, San Marcos, pues no conocía a nadie en aquel lugar. A nadie en relación a tener algún pariente o algo, pues me fui a vivir a un hotel. Y en el hotel, obviamente, ahí incluso vivían otras personas que, al igual que su servidor, íbamos a trabajar de lunes a viernes, y fines de semana nos regresábamos a nuestras casas. En aquel entonces yo ya estaba casado. Muy diferente, por ejemplo, cuando estaba como juez de paz en Flores Petén, cuando fui juez de paz en Moyuta, Jutiapa, o aquí en San José Pinula. Por ejemplo, en Moyuta, Jutiapa, en Flores Petén tenía que estar casi que permanente, porque venirme fines de semana era como que pegarme un tiro en el pie, porque era imposible viajar a menos que tuviera, y no habían boletos aéreos, no me los pagaban, y no se ganaba tan bien como para estar gastando en dinero en ese sentido, y eran caros los boletos aéreos en aquel entonces. Estoy hablando, muchachos, en el año 2002, hace 24 años aproximadamente. Entonces, ¿a dónde íbamos a vivir? A hoteles, a pensiones. Me recuerdo que en Petén hay un pensionamiento que se llamaba la Deportiva. Ahí me tocaba quedarme a dormir, ¿sí? Estaba de lunes a viernes, y ahí habían fiscales, jueces, policías, abogados, defensores. Había la gran mayoría que íbamos de Guate hacia Petén a trabajar, pues íbamos a vivir ahí, o habían otras pensiones. Entonces la ley dice o regula que va a ser causal de excusa cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes. Ojo, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones. Ahí ya dice, ya separa, ahí hoteles y pensiones es otra historia. D, cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulte el litigio, es decir, que de repente pues yo intervine en alguna situación previa en la materialización del negocio, y que el incumplimiento de alguna de las obligaciones de dicho negocio generó algún proceso. Entonces, si yo intervine, ojo, que hay causal ahí de excusa. Cuando el juez o sus parientes, oigan bien, hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes, de sus descendientes, cónyuges o hermanos. Vean hasta dónde se extiende esta causal. F, cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. Vean qué interesante. Cuando alguna de las partes sea comensal, o sea, depende de otro, o dependiente del juez, o esta de aquellas, o sea, o que el juez dependa de aquellas, o sea, que haya una relación ahí de dependencia. H, cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos, o alguna de las partes hayan otorgado
un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o cualquiera de sus parientes mencionados. Y cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes. J. Cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila. Interesante, si el juez emitió opinión, dijo, esto es casi seguro que se va a ir con lugar. Híjole, imagínense, que haya externado opinión. ¿Cómo lo hizo? ¿En dónde lo hizo? Hay que ver esto. Y K, cuando el asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. L, cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Oigan bien, y aquí es interesante, esta causal la utilizan mucho, la invocan, yo he visto que hay mucha recurrencia en su invocación. Dice, se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar una de las partes al juez o a cualquiera de aquellos. Haya habido una intención de un daño mutuo cruzado en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso. Para terminar, en las causales criminales la acusación o denuncia es motivo perpetuo de excusa, es decir, que en la acusación yo haya acusado a alguien o alguien me haya acusado a mí. Es una causal perpetua, dice. Pero no será el antejuicio causa de recusación ni de excusa de los magistrados o jueces en los asuntos que estuvieran bajo su jurisdicción y por los cuales se hubiera iniciado, sino desde el momento en que se declare que da lugar a formación de causa. Complicado un poquito todo el universo que se genera en torno a las causales por las cuales el juez debe excusarse. Ojo, en la próxima clase vamos a ver el trámite de la excusa y el trámite de la recusación de la excusa y cómo utilizamos estas causales dentro de los juicios ordinarios laborales. Por de pronto vamos a quedarnos acá. ¿Cómo se llama el curso que lleva Amado Caballeros? Mucho gusto, Amado. Imparto el curso de Derecho Procesal del Trabajo 1. Esta clase es para los estudiantes de la sección F de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Chicos, ¿qué artículo es? Estaba leyendo el artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial, Brenda. Bueno, chicos, voy a concluir acá. Solo tengo que, con esto de la situación que se está dando en la universidad, tengo que tomarle captura cuando empiezo y cuando termino. Chicos, hágame favor alguien de consignar acá, de ponerme la hora en la que estamos terminando, por favor. 6:57, gracias Nora, o 18:57, porfa, para tomar la captura de pantalla, porque aquí no me aparece la hora. Entonces sí necesito alguien que me pueda hacer ese favor para tomar acá la captura de pantalla, porfa. Son las 18:57. Alguien que me pueda hacer, yo no lo puedo escribir acá, perdonen chicos, pero la tecnología me atropella. Gracias Israel, muy amable. Gracias Kelly. Gracias Josué. Gracias Melvin, muy amable. Gracias Luis. Gracias Hernández. Gracias Julia. 18:58. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Gracias chicos, ahí estamos, muy amables, gracias. Vamos a concluir la clase. Que Dios me los bendiga. Dios primero. Nos saludamos por esta vía el próximo jueves. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo, que estén bien, atentos a las noticias que se generan en torno a nuestra amada noche. Un gusto saludarlos. Hasta pronto.